acerca del tema de la oración. Todos nosotros sabemos que la oración auténtica transforma, transfigura, traspasa carne y alma de la criatura. La oración purifica como fuego y sumerge al hombre en Dios. Hablamos de esa oración altísima que es un don gratuito y que viene de lo alto. Esa oración que es encuentro con aquel que es la comunión y que no tiene necesidad de palabras. En esta parábola, Jesús mismo nos pone en guardia sobre el riesgo de caer en una oración que no es una oración, porque ante Dios ningún hombre puede presumir de nada. El evangelio que acabamos de escuchar nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Son 2 personas como tantas, y ambos tienen el mismo deseo: encontrarse con Dios en aquel espacio privilegiado, consagrado para una presencia especial con Dios. Dios que ha puesto su morada entre los hombres, el Dios que acoge y escucha a todos, pues como acabamos de escuchar también en la primera lectura, el Señor es juez y no se deja impresionar por apariencias. Sea justo o pecador, quien se presenta ante el Señor es aceptado como hijo y como tal también es amado. Estas 2 personas suben al templo a orar, pero cada uno lleva en su corazón su imagen de Dios y su modo y manera de relacionarse con Él. El fariseo sigue enredado en una religión legalista. Para él lo importante es estar en regla con Dios y ser más observante que nadie de todas aquellas leyes. El recaudador, por el contrario, se abre al Dios del amor que predica Jesús. Probablemente él ha aprendido a vivir del perdón, sin vanagloriarse de nada y sin condenar a nadie. Nos dice el Evangelio: el fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. La oración del fariseo debería ser una oración de alabanza y sin embargo es una oración de exaltación de sí mismo. Enumera un elenco de méritos que este hombre pretende recordar a Dios. La oración del fariseo revela un ánimo mezquino, cerrado en sí mismo, en la soberbia, que no solo desprecia al prójimo, sino que, como advertía San Agustín, tiende insidias hasta por las cosas buenas para echarlas a perder. Así es el piadoso fariseo, respetuoso de los deberes para con Dios, pero más por vanidad que por amor. Luego el Evangelio nos dice: en el rincón del templo la otra persona que había subido a orar, el publicano, deteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador.
El publicano era una persona pública que se enriquecía aprovechándose del dinero de los demás, en un sistema económico y político que se lo permitía. Sin embargo, debemos considerar que su redención empieza al tomar conciencia ante Dios de su misericordia, de su miseria moral y de su conducta injusta y corrupta. Ahí empieza su salvación, y el elogio de su conducta no es por lo que había hecho antes, sino por lo que a partir de ese momento había empezado a hacer. ¿Y qué era aquello? Tomar conciencia de su mal y pedir perdón. Era consciente de su pobreza interior, de sus errores, de las injusticias cometidas, de su indignidad, sobre todo ante Dios y ante el prójimo, ante Dios, ante el cual él confiaba, porque él estaba seguro de su infinita bondad, y a él es a quien confía su oración, esa oración tan simple, pero sin embargo honesta y conmovedora. Yo les digo, dice Jesús, comentando la parábola, que refiriéndose al publicano, a diferencia del otro, volvió a su casa justificado, porque quien se exalta será humillado, y quien se humilla, en cambio, será exaltado. Y es que, queridos hermanos, debemos recordar y tener muy presente que la humildad es el pasaporte para ser admitido en el reino de Dios. Porque bien conocemos, el humilde no tiene nada que presumir y no pretende y nada pretende. Sabe que no cuenta por sí solo, pero cree firmemente que puede apelar al amor misericordioso de Dios, ante quien está como el hijo que regresa arrepentido y recibe el abrazo amoroso de su padre. La actitud del publicano es esta lección válida para todos los cristianos, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues debemos recordar que ante Dios hasta el más rico sigue siendo una criatura necesitada de Dios y de su salvación. Pero el paso necesario para alcanzar esta salvación es necesario que debe dar todo ser humano. El paso debe darlo todo ser humano para ser escuchado por Dios, y este paso es el de la humildad. Vemos que el fariseo no se ha encontrado con Dios. Sin embargo, el recaudador, por el contrario, encuentra enseguida la postura correcta, la actitud del que no tiene nada y lo necesita todo. No se detiene ni siquiera a confesar con detalle sus culpas. Se reconoce pecador. De esa conciencia brota aquella oración: ten compasión de este pecador. Queridos hermanos, predicar el Evangelio es dar la posibilidad a todos de encontrar el camino de la salvación. Por ello, el compromiso de cada uno de nosotros debe ser, si ayudamos a los que creen que no necesitan de Dios, a tomar conciencia de su miseria humana y pedir perdón como el publicano del Evangelio, es allí entonces donde empezará para ellos el camino de la redención,
que los conducirá a ser coherentes con la justicia de Dios, que escucha siempre a los pobres, a los oprimidos y a los humillados. Porque también debemos recordar ante Dios y ante los demás no valen las apariencias ni las comparaciones con los otros, sino la más profunda verdad de cada uno. Aquí la lección que debemos recordar cada uno de nosotros este domingo, aquella lección que no debe ser olvidada. Queridos, que Dios acompañe la vida de cada uno y que Dios nos conceda de verdad vivir nuestro ser cristiano, nuestro ser católico con autenticidad. Dios siempre nos bendiga, así sea.